Luzaida Sánchez Corrales, que nos presenta un trabajo titulado Mortalidad por tuberculosis en Colombia 2018-2022, una epidemia impulsada por los determinantes sociales y la desigualdad. Luzaida es enfermera especializada en enfermería neonatal y en epidemiología, con una maestría en investigación de enfermedades infecciosas y actualmente está cursando un doctorado en enfermedades infecciosas. Su experiencia profesional se ha centrado en la salud pública, la vigilancia epidemiológica y la investigación, especialmente en tuberculosis. Ha trabajado para entidades gubernamentales, ha sido profesora y gestora académica y ha liderado estudios de secuenciación genómica del Mycobacterium tuberculosis en Colombia. Gracias, José María. El trabajo de Luzaida Sánchez Corrales aborda una realidad muy preocupante. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa con mayor mortalidad en el mundo y en Colombia afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables. El estudio demuestra con claridad cómo los determinantes sociales, como son la pobreza y la desigualdad, influyen directamente en la mortalidad por la TBC. Es especialmente impactante ver que departamentos como Vaupés presentan tasas de 27 veces mayores que Bogotá. Una investigación muy necesaria, rigurosa y comprometida con la salud pública y la equidad. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a Luzaida. Bienvenida, Luzaida. Buenas, hola a todos. Muchas gracias por el espacio. Por favor, me confirman si escuchan todos bien. Se escucha perfectamente y se te ve muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Los felicito, un espacio realmente muy importante para la disciplina de enfermería. Pues cuando quieras puedes comenzar con tu ponencia, Luzaida. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Luzaida. El día de hoy quiero compartirles resultados preliminares de uno de los artículos que estoy trabajando de mi tesis doctoral en tuberculosis y determinantes sociales de la salud. Y quiero comenzar haciendo énfasis en el concepto de la tuberculosis como una enfermedad social y llamar la atención porque históricamente la tuberculosis ha estado asociada con la pobreza, con condiciones de vulnerabilidad, y quiero llamar acá el concepto, la frase que nos deja René Dubos, que nos invita a comprender la tuberculosis teniendo en cuenta los factores sociales, económicos que hacen que esta enfermedad encuentre camino. No solamente estudiar los factores de riesgo individual que hacen que el bacilo cause enfermedad y muerte, que logre tener ese ciclo exitoso entre la infección, la enfermedad y la muerte. Entonces, como común denominador, la tuberculosis vemos que tiene las condiciones de vulnerabilidad que se ven reflejadas, por ejemplo, en las personas que están privadas de la libertad, en las personas habitantes de calle, en todas las situaciones que presentan las personas que migran, igualmente la inseguridad alimentaria que afecta principalmente a los niños y cómo la tuberculosis en esta población pues tiene un impacto importante. Para mencionar del reporte mundial de tuberculosis, vemos que esta enfermedad, como mencionaba la compañera, sigue siendo la enfermedad infecciosa que más muertes causa por un solo agente infeccioso en el mundo. Globalmente, esta carga de enfermedad se ve principalmente en hombres. Cerca de 10.8 millones de casos nuevos ocurrieron en 2023. De estos, más de 1 millón de casos, principalmente en niños. Es una enfermedad realmente que tiene una impacto importante en esta población. Cuando hablamos de las muertes, entonces vemos cómo más de 1 millón de muertes causó en 2023, 161.000 correspondieron a personas que viven con VIH y 150.000 están relacionadas con formas resistentes. Y realmente la farmacoresistencia en tuberculosis es una amenaza constante que hace que los esfuerzos de control y prevención de la enfermedad pues no logren su objetivo.
Definitivamente la pandemia de COVID-19 causó un impacto importante, sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento. Hubo un importante número de personas, cerca de 700.000 personas no fueron diagnosticadas ni tratadas, y esto pues hace que esa transmisión comunitaria pues siga ocurriendo. Y desafortunadamente solo 2 de cada 5 personas logran tener acceso al tratamiento adecuado. En Colombia esta realidad no es ajena, la tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública. Para mencionarles cifras importantes, cuando comparamos la tasa de mortalidad ocurrida en 2015, pues esta presenta un ascenso importante para el año 2024, que ya vemos una cifra de 3.1 por 100.000 habitantes. Esta carga de enfermedad en Colombia se concentra principalmente en personas con cualquier condición de vulnerabilidad. Actualmente vivimos una problemática grande con las personas privadas de la libertad, las personas habitantes de calle, los afrodescendientes, y bueno, emerge como una categoría importante la tuberculosis en los trabajadores de la salud o los profesionales de la salud. Entonces, vemos allí que esta problemática nos llama a generar investigación en este nivel. Considerar algunos términos y conceptos relacionados con la desigualdad es importante en este caso, ¿cierto? La inequidad como una diferencia injusta, ¿cierto? Para las personas, que tiene que ver principalmente para el acceso a servicios o a bienes, ¿cierto? La equidad es todas esas oportunidades que se presentan de manera igual para todas las personas independientemente de su estatus social, ¿cierto? Y la justicia que busca efectivamente que todos reciban, ¿cierto? Esas mismas oportunidades y que se puedan potenciar todas esas capacidades para que podamos tener acceso igualitario a los servicios de salud. Es importante considerar estos conceptos cuando nosotros hablamos de los estudios de desigualdad. ¿Y por qué estudiar desigualdades en salud? Hay varios estudios en el mundo que se han realizado a este nivel y que nos demuestran cómo, por ejemplo, tanto factores de riesgo individual, pero principalmente situaciones o condiciones relacionadas con la pobreza, ¿cierto? Hice una revisión general y en Latinoamérica vemos cómo Brasil ha avanzado de manera importante en la identificación de determinantes sociales y de condiciones de desigualdad asociadas con la mortalidad por tuberculosis. Y dentro de estos se resalta el bajo ingreso, ¿cierto? El PIB, la baja inversión del PIB en programas de protección social es uno de los aspectos que se resalta como una categoría importante, el bajo nivel educativo, y como un factor protector, digámoslo así, las transferencias monetarias condicionadas, como todos estos programas de protección social han hecho que realmente se reduzca de manera importante la mortalidad por tuberculosis. Entonces, esto llama, ¿cierto?, para que todos aportemos nuestro conocimiento en el estudio de esta temática. Todo esto nos hizo pensar y interesarnos en describir primero la tasa de mortalidad por tuberculosis en Colombia en 2018 y en 2022, analizar esa distribución geográfica de la tasa de mortalidad en los departamentos y bueno, finalmente medir a través de algunos indicadores de desigualdad cómo se presenta esta mortalidad en estos departamentos. Para ello nosotros utilizamos un diseño ecológico mixto en el 2018 y en el 2022, tomando como unidad de análisis los 33 departamentos de Colombia. Como fuente de información obtuvimos los casos de muerte de las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y bueno, para captar las muertes por tuberculosis utilizamos la clasificación internacional de enfermedades, CIE-10. Las proyecciones de población para calcular las tasas de mortalidad también las obtuvimos de esta fuente. Y bueno, los estratificadores económicos utilizamos en este caso el índice de pobreza multidimensional, que precisamente nos toma parte de la situación en educación, en vivienda
y en ingresos para poder, digamos, clasificar las personas teniendo en cuenta ese nivel de pobreza. Para el análisis, entonces, nosotros iniciamos calculando las tasas estandarizadas para describir esas tasas por departamento. Luego, organizar la base de datos de tal manera que pudiéramos tener de manera integrada el indicador de salud, el estratificador de equidad y también la variable demográfica, que en este caso sería la población por cada uno de los departamentos. Luego, utilizamos cuantificamos el coeficiente de variación, para identificar cómo estaba esa variación de la tasa de mortalidad en los departamentos. Este paso es importante porque cuando no existe variación importante en el indicador de salud que vamos a estudiar, pues digamos que no se justifica de pronto hacer o abordar ese análisis por esa parte. Luego construimos unas mapas de distribución espacial de esa tasa de mortalidad. Para ello utilizamos un software abierto que se llama QGIS, que es para georreferenciar esta tasa. También utilizamos el criterio de la mediana y el percentil 75 para definir alta mortalidad y poder identificar esos departamentos donde esta tasa de mortalidad era mayor. Finalmente, calculamos las medidas simples y complejas de desigualdad, dentro de las cuales están la razón y diferencia de tasas, el riesgo atribuible poblacional, y también el índice de desigualdad de la pendiente y el índice de concentración. Con esto, entonces, nosotros poder conocer esa magnitud de las desigualdades en estos departamentos. Bueno, entonces, como resultados, inicialmente, vemos en esta gráfica la tasa de mortalidad por tuberculosis en 2018 y 2022, en rojito vemos en 2022, en azul vemos 2018, y vemos cómo en general gran parte de los departamentos tienen una tasa de mortalidad por encima de la tasa del país, ¿sí? Resaltándose Vaupés como uno de los departamentos fronterizos con Venezuela, con una tasa de mortalidad muy superior, y en general vemos cómo las tasas de mortalidad se incrementaron en 2022. Cuando nosotros seleccionamos esos primeros 10 departamentos con mayores tasas de mortalidad, vemos cómo encontramos que hay iguales municipios en ambos años y que en 2018 vemos cómo San Andrés presenta una tasa de mortalidad más alta. Sin embargo, al evaluar estos departamentos en 2022, vemos cómo Vaupés asciende de una tasa de 4.4 a una tasa de 14.9, ¿cierto? Ya en esta etapa post-pandemia. En esta diapositiva podemos observar la distribución de esa tasa de mortalidad en los diferentes departamentos, más acentuado el rojo en los departamentos donde la problemática es mayor, ¿sí? Vemos cómo la Guajira, arriba, cerca de la flecha de norte, el Cesar, también norte de Santander, Arauca, son departamentos que se encuentran en fronterizos con Venezuela, y con este país hemos tenido una importante afluencia de personas migratorias que están flotantes y no tienen seguridad social y tienen muchas afectaciones, no solamente por tuberculosis. Entonces eso también ha hecho que se aumente el diagnóstico en estos departamentos. Y cuando comparamos los dos mapas, vemos cómo se ha incrementado con respecto al 2018 las tasas de mortalidad en Colombia, ¿sí? Concentrándose principalmente en el centro sur del país, en departamentos como el Caquetá, el Meta, el Guaviare y Casanare también, que son departamentos donde existe importante problemática, sobre todo de presencia de acciones en salud pública por, digamos, características específicas de estos departamentos que tienen que ver con lejanía en los servicios de salud, difícil acceso de los profesionales de salud por la geografía propia de estos departamentos. En esta imagen ya vemos clasificada como alta mortalidad estos departamentos y vemos cómo sí se conserva tanto en 2018 y en 2022, es consistente, como La Guajira, el Atlántico, arriba,
el departamento del Meta, el departamento de Vaupés, ¿cierto? En ambos siguen siendo departamentos donde se requieren acciones importantes en salud pública. Entonces, de esta manera nosotros podemos aportar dentro de nuestro rol para que se diseñen políticas públicas que puedan ayudar a reducir y a lograr esos hitos que nos presenta la Organización Mundial de la Salud a través de la estrategia Fin de la Tuberculosis, poder lograr esas metas. Aquí, ya cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de desigualdades, es importante entonces a evaluar esa distribución de la tasa de mortalidad de acuerdo a los quintiles de pobreza o a los quintiles, teniendo en cuenta el estratificador que hayamos escogido, en este caso el índice de pobreza multidimensional, y vemos cómo en los municipios más pobres, tanto en 2018 como en 2022, la tasa de mortalidad se incrementó, ¿cierto? Igual en los municipios más ricos. Sin embargo, hay una importante tasa de mortalidad que se concentra en los quintiles intermedios, como en el quintil 2, ¿cierto? Y en el quintil 4. Entonces, ahí vamos viendo cómo esa desigualdad, ¿cierto?, se va viendo reflejada. En esta diapositiva nosotros podemos ver cuál es la variabilidad de esa tasa de mortalidad por tuberculosis, teniendo en cuenta los quintiles, y vemos cómo, por ejemplo, en el año 2018, esta tasa en los departamentos más pobres es baja comparada con estos mismos departamentos en el año 2022. Una importante variación de la tasa de mortalidad que nos puede sugerir una distribución desigual de ese riesgo. Esto es importante porque podemos decir que la distribución de esa tasa de mortalidad es heterogénea, ¿cierto? En los distintos departamentos. Aquí vemos cómo la tasa de mortalidad por tuberculosis, cómo se distribuye tanto por los quintiles de pobreza como a través de los años. Y vemos acá en color más oscuro en los departamentos más pobres cómo hay tasas de mortalidad cercanas a 2, ¿cierto?, por cada 100.000 habitantes, pero en 2022, ¿cierto?, tasas que alcanzan casi el 4 por 100.000 habitantes. Esta es una manera, ¿cierto?, de ver cómo se mueven esos quintiles de pobreza en el indicador de salud que nosotros estamos estudiando. Y aquí, en este mismo tipo de gráfico, que es el Equiplot, podemos ver por departamento, ¿cierto? Los que están más cerca del 0 son los departamentos que son clasificados como más pobres, y vemos esa tasa de mortalidad ya en el eje X. Entonces vemos aquí cómo Vaupés es uno de los departamentos que se presenta con una tasa de mortalidad alta, ¿sí? Vemos aquí en rojo, y cómo a través de los distintos quintiles se distribuye esa tasa de mortalidad, ¿sí? También hemos encontrado que en los quintiles más ricos, como en el caso de Risaralda, por ejemplo, San Andrés, también la tasa de mortalidad tiene un importante ascenso. Y aquí vemos también en el año 2022 cómo se tienden a concentrar, ¿cierto?, esa tasa de mortalidad de manera heterogénea entre los departamentos de Colombia. Nuevamente Vaupés aquí se resalta como uno de los departamentos con una problemática importante. Aquí simplemente para mostrar cómo a través de los años en los quintiles de pobreza la tasa de mortalidad se presenta como ascendente, principalmente en el quintil 2, ¿cierto? Pero de importancia para nosotros en este caso, cómo se presenta en el quintil 1 y en el quintil 5, donde vemos que entre los pobres y entre los departamentos más ricos, pues la tasa de mortalidad tiende a ser superior. Entonces, vemos allí que vamos encontrando criterios para nosotros poder empezar a identificar cómo podemos focalizar acciones. En esta gráfica nosotros podemos ver los índices que se calculan de desigualdad para cada uno de los años, la razón de tasas que está
digamos, 2.9 veces mayor entre 2018, nos sugiere un incremento importante de la tasa de mortalidad, ¿cierto? Que cuando comparamos el año 2022 vemos aquí una inversión de esa cifra. Sin embargo, estos resultados a nosotros nos demuestran que existen diferencias importantes en la tasa de mortalidad, ¿cierto? Que se presentan de manera desigual en los departamentos de Colombia y que eso nos llama a nosotros a profundizar en estudios que sean un poco más complementarios y que podamos definir estrictamente cómo es la distribución desigual del riesgo de muerte en los departamentos. Igualmente, el índice relativo de desigualdad, que ya es una medida de desigualdad compleja, nos muestra aquí cómo también existe una distribución desigual de esta tasa de mortalidad en los departamentos colombianos, ¿cierto? Tienden a haber persistencia de las desigualdades en salud. Ya cuando nosotros evaluamos la tasa de mortalidad teniendo en cuenta el índice de pobreza multidimensional a través de algunos modelos de regresión, vemos cómo las personas que se encuentran con un estrato socioeconómico más bajo tienden en promedio cifras más altas de mortalidad. Y esto lo vemos en el año 2018, un poco menos en el 2022. Digamos que podemos concluir que existe un riesgo 1.4 veces más alto en grupos socioeconómicos más altos. Entonces, digamos que cuando evaluamos estas gráficas, no podemos concluir con exactitud que haya una relación lineal entre la tasa de mortalidad y el índice de pobreza multidimensional. Cuando evaluamos indicadores importantes como el indicador de Gini, que es uno de los más utilizados para evaluar la desigualdad en salud, vemos cómo en el año 2018 encontramos que hay una importante, digamos, distancia entre el eje de igualdad perfecta, que es la línea recta que nosotros vemos acá, y la tasa de mortalidad por tuberculosis que estamos nosotros analizando, lo que nuevamente reafirma, ¿cierto?, que más o menos el 20% de la población acumula casi un 40% de las muertes. Ese 20% de la población más pobre está asumiendo un importante porcentaje de mortalidad. Esto sirve también para nosotros ir llenándonos de motivos para empezar a desarrollar estrategias tendientes a impactar en los municipios o departamentos o regiones más pobres, como intervenciones en salud pública y entre otras. También diseño de políticas públicas. Cuando comparamos el año 2022, bueno, digamos que esa franja que vemos entre la línea de igualdad y la tasa de mortalidad es menor, ¿cierto? Un índice de concentración que es negativo y que nos dice que esta relación es menor entre el año 2022. Es algo que nos llama a avanzar y a seguir estudiando. Aquí vemos entonces el índice de efecto, que es otro estadístico, es otra medida de desigualdad que nos muestra que hay una leve, ¿cierto?, relación entre la tasa de mortalidad y el índice de pobreza multidimensional, aunque vemos que hay una importante dispersión, ¿cierto?, de los datos y que, bueno, allí necesitaríamos evaluar si el índice de pobreza multidimensional pudiera ser el indicador que nos muestre a nosotros realmente esa diferencia. Sin embargo, en 2022 estos datos tienden a concentrarse y a mostrarnos que hay una relación entre a mayor índice de pobreza multidimensional, pues mayores tasas de mortalidad por tuberculosis en 2022. Entonces, estos resultados hemos encontrado que, bueno, hay departamentos con mayor pobreza presentaron tasas de mortalidad por tuberculosis casi 3 veces mayor que los departamentos pobres. Estos resultados
también nos llaman a realizar estudios complementarios que nos permitan a nosotros tener, digamos, unos resultados más robustos, incluir, por ejemplo, otros estratificadores de desigualdad que nos permitan hacer una conclusión, digamos, más completa. Los indicadores de desigualdad como la ración de tasas nos demuestran que hay 2.9 veces más riesgo, ¿cierto?, en departamentos más pobres y que hay una diferencia absoluta de 2.9. Entonces nos llaman también a generar mayores hipótesis a partir de estos estudios. Y estos resultados han sido también coherentes con hallazgos de otros autores que nos demuestran que existen desigualdades importantes en salud cuando nosotros incluimos estratificadores como el índice de pobreza multidimensional. En 2022 nosotros observamos un patrón diferente, ¿cierto? La razón de tasas fue inferior y la diferencia fue negativa, entonces vemos que esa desigualdad en la mortalidad se desplazó a territorios que tienen, digamos, un menor índice de pobreza multidimensional y eso nos llama también a hacer estudios de mayor profundidad. Como conclusiones, nosotros podemos decir que en 2018, en 2022, hubo un empeoramiento de las desigualdades sociales en salud, ¿cierto? Con un traslado de la enfermedad, de la carga de enfermedad en departamentos más pobres. Y bueno, todo esto nos llama al desarrollo de políticas y aportar para que se diseñen estrategias dirigidas a reducir la inequidad territorial y el acceso a los servicios de salud, que son, digamos, de los determinantes sociales que afectan de manera importante a las personas que sufren tuberculosis y cómo desde el rol de enfermería nosotros podemos ser agentes clave de cambio que contribuimos a reducir el impacto de la enfermedad en las personas y en las poblaciones y poder aportar desde nuestro rol al logro de la salud universal. Esta es parte de la bibliografía, ¿cierto?, consultada. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lusaida, por tu presentación. Quiero felicitarte por el enfoque integral del estudio que va más allá de lo biomédico y pone el foco en los determinantes sociales. Tengo una pregunta y es que ¿cómo de efectivas consideras que son las políticas públicas actuales si a pesar de los esfuerzos la tuberculosis sigue reflejando tan claramente las desigualdades estructurales del país? Sí, gracias por la pregunta. Muy importante porque la historia nos ha demostrado cómo desde el descubrimiento del bacilo, posteriormente los antibióticos, posteriormente los medicamentos antituberculosos y con ello el desarrollo hasta lograr nosotros, por ejemplo, hacer secuenciación del genoma, obtener o tener disponibles mejor muchas pruebas moleculares que nos permiten identificar el bacilo tempranamente y tener mucha tecnología al servicio de la tuberculosis. Realmente la tuberculosis sigue siendo un problema y sigue siendo la primera enfermedad que causa muertes. Entonces yo considero que debemos ya voltear la mirada a los determinantes sociales de la salud. ¿Qué está pasando allí? Que hay una brecha para que la persona llegue al diagnóstico oportuno, para que la persona reciba el tratamiento oportuno, para que la persona asista, para que la persona tenga un suplemento alimentario, para que conozca de su enfermedad, para que haya un entorno que pueda garantizar que ese tratamiento sea exitoso. Todavía tenemos brechas, principalmente en el acceso a los servicios de salud. Hay otras condiciones, como les mencionaba previamente, como la migración, el problema que tenemos con las personas privadas de la libertad. Eso hace que todas estas políticas que existen en el país, que está comprometido con el control de la tuberculosis, pues realmente no se logren porque hay brechas todavía que no están solo en el sector salud, sino en otros sectores como la educación, ¿cierto? Como la vivienda, como la hacienda, con generar, por ejemplo, incentivos, beneficios, subsidios, transferencias monetarias condicionadas, que han demostrado en otros países reducir realmente la tuberculosis en sus poblaciones. Entonces, a pesar que tenemos políticas, que hay evidencia científica fuerte que demuestra
todas estas acciones, pues hay muchas brechas, no solamente del sector salud, sino de otros sectores, y que a pesar del desarrollo tecnológico, pues estos problemas sociales hacen que no logremos llegar a las metas propuestas. Muchísimas gracias, Lusaida. Quiero sumarme a la felicitación de José María. Muchas gracias de verdad por tu trabajo. Los estudios ecológicos, como el que has hecho, nos dan la visión del diagnóstico de nuestra población, y a partir de ahí son muy necesarios para poder poner en marcha esas políticas sociales, sanitarias, que nos estás contando, cuando no solo son determinantes, no solo nos afectan los determinantes en salud, nos afectan muchísimas otras cosas, y se necesita analizar estas circunstancias, como has hecho, para poder llevar a cabo estas políticas. Este trabajo es parte de tu tesis doctoral, nos has contado. Y me gustaría saber si en algún momento has pensado, tienes algo ya desarrollado sobre relacionar también las tasas de vacunación y el acceso, ¿no?, a esos sistemas de salud de la población. Sí, claro. El estudio macro va a estudiar la relación que hay entre los determinantes sociales, dentro de los cuales está la vacunación, el acceso a los servicios, la densidad de médicos, la densidad de enfermeras y otras variables, otras covariables que vamos a ir evaluando en el camino. Y con esto pues vamos a tener unos resultados que esperamos puedan ser aportantes, ¿cierto?, al país y al desarrollo pues que se hace en este momento de acciones para controlar y reducir la carga de enfermedad en el país. Sí, señora, este es un estudio preliminar, ¿cierto? Pero tenemos en cuenta otras variables también que tienen que ver con ingresos económicos, ingreso per cápita individual, también poblacional, ¿cierto? Que el índice de desarrollo humano, el índice de necesidades básicas insatisfechas y otros que nos van a permitir a nosotros poder tener una visión macro y más aterrizada de la problemática y poder aportar al país. Es muy buen trabajo, Lusaida, de verdad. Espero que nos puedas contar más resultados en sucesivos congresos, porque es muy interesante. Muchas veces vivimos en una burbuja, cada uno, ¿no?, en nuestra población, y no nos damos cuenta de cómo está en el resto. Y yo creo que FUNCIDEM nos da la visión de poder abrirnos la mente, ¿no? Y claro. ver todo. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos porque realmente el programa es muy interesante. Muchas gracias. Mira, Lorena Postay te dice a través del chat, un indicador que en salud observamos mucho cuando hay desigualdad o problemas socioeconómicos tan marcados en los países o localidades. O sea, que te da la enhorabuena efectivamente por el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Ángeles Jiménez Juárez dice que muy buena charla. Ariadna Sarrá Domènech, muchas gracias, muy interesante. Celeste Patiño dice que muy interesante ver la distribución de casos versus tasa de mortalidad en las localidades de Colombia. En fin, Giselle Gálvez Nevares dice que muy interesante, felicidades. Celeste Patiño dice que excelente ponencia. Concepción Meléndez, felicidades por la ponencia, útil e interesante. En México también ha surgido la tuberculosis pulmonar, ha resurgido, claro. Celeste, aquí voy a hacer un inciso, José María. Aquí en España hubo un repunte de casos de sarampión. Muy importante también, y bueno, sabes que los estudios ecológicos no pueden confirmar nada exactamente, pero parece que estaba muy relacionado con los casos de antivacunas que se empezaron a dar y todo. Y es que por eso me parecen muy interesante este tipo de estudios, de verdad, Lusaida. Sí. Pues bueno, ha sido un verdadero placer contar contigo en esta ocasión, Lusaida. Esperamos que todo te vaya genial en tu doctorado y en tus investigaciones,
que sin duda están contribuyendo a una mejor comprensión y abordaje de problemas tan complejos como la tuberculosis. Te animamos a seguir participando en nuestros congresos para dar visibilidad a tus estudios, como decía Marian, y gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Enhorabuena nuevamente y un abrazo para ti y un saludo para los profesionales de Colombia. Muchas gracias. Lusaida, un Muchas gracias. saludo. Hasta Adiós. luego. Adiós.